no, esto es, les va a servir para el tema de las actividades. Eh, hay, después revisen también, porque algunos no pude abrir. Cuando no puedo abrir, yo se los dejo en comentarios, ¿sí? Que no pude abrir por alguna razón el trabajo. Bueno, voy a presentar entonces, y me van parando, eh, esta idea de cómo se pueden formular buenas actividades, ¿no? Y sobre todo, eh, la evaluación, ¿no? Y las actividades mediadas tecnológicamente, que es el tema de cómo cierra este seminario, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasó algo curioso. Estoy hoy en tono más personal, ¿no? Contando quizás anécdotas personales, pero tuve el 2020 muchos docentes, muchas escuelas también, que me llamaban y me decían que no sabían cómo evaluar en la virtualidad y que, porque no sabían si los alumnos estaban aprendiendo y si estaban comprendiendo y cómo evaluar. Y yo les hacía el contraste de cómo evaluaban en la presencialidad, porque esto presupone que uno sabe evaluar también en la presencialidad. Y a veces los mismos vicios están ya en la evaluación de en la presencialidad, porque el problema es con la concepción de evaluación que uno trabaja. Entonces, algunas de estas cosas ya las vimos y las voy a saltear y voy a entrar al nudo de cómo se formula una actividad. Y acá lo primero que tengo para decir es que hay distintos tipos de actividad que a lo largo de nuestra vida docente, sin darnos cuenta, no sé por qué, uno tiende a repetir el mismo tipo de actividad, que lo que hace es generar el mismo tipo de proceso cognitivo. Hacemos determinados ejercicios o análisis de casos o lo que fuera, que ya lo que terminan es generando ciertas rutinas de aprendizaje que los estudiantes conocen al dedillo, porque si hay algo que cuando a veces trabajo el tema de evaluación está, uy, si se copian, uy, cómo sé, y la pregunta es, primero, si estoy generando una buena evaluación y si estoy generando buenas actividades de comprensión y cuánto cambio esas actividades, cuánta diversidad tengo de actividades, si estoy generando también diversidad que permitan trayectorias distintas. Vuelvo al ejemplo de matemática, ¿no? En matemática, yo soy la menos indicada porque creo que es de las materias que menos entendí a lo largo de mi vida escolar. Creo que matemática y biología se dan la mano, no sé cuál entendí menos. Eh, el tipo de tarea que se da en general son ejercicios, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hay que los estudiantes proponen ellos un ejercicio, proponen ellos una pregunta? ¿Qué posibilidades hay de que cuando formulan un ejercicio, uno entiende que no es repetitivo, no es lo mismo que nosotros pusimos cambiando las palabras, sino un ejercicio que trabaje el mismo contenido con otro enunciado? Podemos ver que entendieron algo también, digo, ¿no? ¿Cómo puedo ver que se entendió? ¿Cómo puedo tener indicadores de aprendizaje? Les voy a dar varias pistas. Uno, variando el tipo de ejercicios. Otro, haciendo ejercicios de nivel de complejidad distintos. Otro es que generando que las producciones no sean nuestras, que sean de estudiantes. Pero además generando distinto tipo de actividad, que a eso estoy yendo, ¿no? Distintos tipos de actividad tienen que ver con esto. Actividades. Puede haber de articulación entre contenidos, articulación entre lo que enseño, quienes enseñan derecho, por ejemplo, entre lo que pasa jurídicamente y un caso de la realidad, articulación entre conceptos matemáticos, articulación entre las preguntas, porque ahí hay que ver en el ejemplo que vos diste al inicio, si lo que para vos es claro que es el dominio, lo tienen claro los estudiantes, ¿no? Que es esa la pregunta que se hace. Articulaciones múltiples, articulaciones entre contenido, articulaciones entre teoría y práctica, todo lo que es articulación. Yo puedo generar también actividades de inserción. Actividades de inserción
se llaman aquellas actividades que quieren transformar la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunas de las materias que ustedes dan, que hay muchas de bioquímica o está el ejemplo de quien armó algo de ADN, muy interesante, actividades que tengan que ver con el ejercicio profesional, ¿no? Ya no es la matemática aislada, no te digo en primer año, que recién están comprendiendo, pero sí, sino es la matemática contextualizada con algún tema que tienen que resolver de inserción social, de inserción cultural. Pueden ser actividades de investigación, por ejemplo, que planteen hipótesis respecto de algo. Pueden ser actividades de problematización, donde en realidad plantean preguntas, plantean ejercicios, se plantean dilemas sin resolver. Pueden ser actividades de expansión, donde lo que tengan que hacer es ir más allá de la información dada, te doy esta información, pero bueno, ahora vos con esta información tenés que producir algo distinto, que no está dada, que no alcanza con esto, tenés que indagar, tenés que expandir, tenés que buscar con colegas o lo que fuera, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto es que es revisar cada uno qué tipo de actividades proponemos. Porque muchas veces estos tipos de actividades, vuelvo a decir, son poco variadas y dan poca cuenta de la diversidad de trayectorias. Y acá ir al proceso mismo de lo que es una actividad y de lo que es la evaluación. Primero es el qué. ¿Qué quiero? Quiero que comprendan, quiero que apliquen, quiero que repitan de memoria, quiero que hipoteticen, quiero que definan. ¿Qué quiero? ¿Cuál es el objeto de esa actividad? Sea de evaluación o sea de proceso, como en un material, ¿no? Que ahora tienen que hacer actividades de proceso. ¿Para qué es esa actividad? Y después es el cómo, porque cómo hay muchos. Yo puedo hacer ese cómo a través de una infografía, como hicieron ustedes, puedo hacer un cómo a partir de un podcast, puedo hacer un cómo a través de problemas, puedo hacer un cómo a través de un caso, puedo hacer un cómo a través de un e-portfolio, un portfolio digital. Hay muchos cómo, ¿sí? Para cada qué. No hay solamente un cómo para un qué. ¿Qué evalúo? Por ejemplo, análisis. Hay muchas formas de evaluar análisis, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Ah, perfecto, porque Sí. esta forma de presentación me hace que no vea mientras explico. Y la otra Sí, sí, cuestión sí. es, ¿para quién es la actividad? Porque nos olvidamos, perdón que diga algo tan obvio, que la actividad es para que aprendan, ¿no? Y a veces eso hay que volver a recordar, que quiénes, ¿no? ¿Quiénes son? Y en la virtualidad nosotros podemos trabajar, digo en la virtualidad porque estamos en un curso de materiales digitales que en general están en entornos, puedo trabajar dentro de un entorno o puedo ir saliendo del entorno. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los entornos, y lo digo también por Moodle, ofrece tipos de actividad. Ofrece cuestionarios, ofrece a veces el hot potatoes. Ahora hay un paquete de H5P, que no sé si ustedes tienen en la universidad, que permite algo más lúdico, ¿no? En Moodle, pero también tengo que ir a veces a buscar fuera del entorno, no quedarme solamente. Esto depende de qué quiero evaluar, porque lo que no nos puede pasar es que porque Moodle tiene cuestionarios, uso cuestionarios, porque Moodle tiene foros, uso foros. Yo tengo que pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero un foro porque representa algo relevante? ¿Quiero un cuestionario porque quiero hacer una autoevaluación? Entonces es otra vez, es el qué y el cómo, pero no limitarnos a lo que nos ofrecen los entornos, ir más allá de esos entornos. Eh, lo otro que me parece súper relevante, estoy sobre todo trabajando actividades y evaluación porque lo que quiero es que ustedes cierren este curso con materiales que tengan buenas actividades. A quienes entregaron les van a ver que yo hice una devolución sobre el tipo de actividad, ¿no? Que en su caso propusieron. Porque lo que quiero es que sea coherente, para dar cuenta de procesos o para dar cuenta de lo que se llaman hitos de logro, que es, a ver, cuando uno consolida determinados aprendizajes. Vieron que hay actividades que son de proceso para entender algo y hay actividades que lo que hacen es consolidar esos procesos, ¿no? Que en general son actividades de comprensión. Para esto, tanto para el proceso como para los hitos de logro, y por eso también te preguntaba
al principio, quería ver cómo estaba formulada la actividad, lo fundamental es que sea muy claro el verbo comando. El verbo comando es el verbo que ponemos en la actividad. Analizar, sintetizar, enumerar, clasificar. Esos verbos son la actividad cognitiva que pedimos a los sujetos, ¿no? Cuando yo les decía que el problema que tuve en Sociedad y Estado, ¿no? Con ese tema que fallaron, ¿no? Que no teníamos ninguna buena nota, ningún 10, el problema había sido una pregunta que era de enumerar, ¿no? Enumerar, no, u ordenar cronológicamente determinados hechos que la docente que corrigió estaba esperando que además de ordenar, justifiquen el orden de eso, ¿no? Y en ningún lugar decía justificar, decía solamente ordenar. Entonces yo le dije, no podés suponer que porque ordenan, justifican, porque en ningún lugar está la justificación. Cuanto menos transparente es la consigna, menos voy a tener esos resultados que quiero provocar, ¿sí? Entonces la consigna, la claridad, el verbo que utilizo es fundamental porque es transparente al sujeto. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, si no sabe qué es enumerar o no sabe qué es clasificar, bueno, allá, ¿no? Pero ponemos claro el objeto, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas o comentarios? No, no. Lo que yo aprendí en el tiempo es que no puedo usar la palabra demostrar. Bien, ¿por qué? Puedo usar mostrar. Ok. Porque demostrar implica una demostración matemática que está más allá del alcance de los bioquímicos. Yo doy clase en bioquímica, no doy clase en la Facultad de Matemáticas. Entonces, la palabra demostrar los trauma, los bloquea. Entonces, muestre, ¿sí? Porque ese simple cambio de palabra, que al fin y al cabo para nosotros sería lo mismo, en ellos es un trauma. Y después, la otra palabra que vos dijiste es el justifique. ¿Sí? Cuando vos les pones justificar, se bloquean. Y yo siempre les digo, es lo que vos pensaste para decirme sí o no a la otra pregunta, a la pregunta que te hice. Así lo escribas con tus palabras. ¿Está bien? Pero ahí aprendimos eso. El demostrar no se puede usar. Bien. Y Ana, otra cosa más que a veces yo estoy, lo de las palabras clave es importante. Y la otra cuestión es que hay saltos cognitivos a veces en las consignas que no nos damos cuenta, pero que si no sabemos muy bien qué es más simple y qué es más complejo, a veces queda mezclado. No lo digo por tu caso, ¿no? Pero yo digo, clasificar es un proceso cognitivo sencillo, ¿no? En cambio, justificar no lo es con las palabras. Entonces, y muchas veces saltamos, ¿no? En esos procesos, cuanto menos saltemos, ¿no? En lo que es el transcurso de una actividad, más le das andamiaje para que llegue a esa justificación. Entonces, quizás a veces, no para todos, ¿no? Porque muchas veces la realidad es que algunos no lo necesitan, pero otros sí. Cuanto más discriminado esté en las consignas el proceso, con pequeños micropasos, más ayudamos o más andamiamos a aquellos que les cuesta, ¿no? O que tienen estos saltos. Que no nos damos cuenta porque para nosotros ya es sencillo, porque ya sabemos, ya dominamos el contenido. Pero muchas veces sí le cuesta a otros. Por ejemplo, digo, ¿no? En lo que es, yo perdón, pero vengo de las humanísticas, dar ejemplos de las ciencias duras no me salen fácil, ¿no? Pero para cuando nosotros pedimos una síntesis de algo, para llegar a la síntesis primero tenés que hacer un análisis. Quizás no lo tenés claro que tenés que hacer un análisis, pero es muy difícil llegar a una síntesis por sí misma, porque para hacer esa síntesis vos tuviste que llegar haciendo un análisis, ¿no? Entonces quizás no ponemos el análisis, le ponemos sintetice las 3 características de la Revolución Francesa, para poner un ejemplo, ¿no? Pero para eso tuvieron que analizar cómo fue la Revolución Francesa, en qué contexto, porque tienen que elegir 3 características. Si para algunos estudiantes, vuelvo a decir, lo pueden hacer. Para otros es un salto. Y para quienes están en primer año, es un llamado de atención, mirar un poquito, granular, ¿no? Esas actividades para que justamente no haya saltos, ¿sí?
Es un ejercicio que hay que hacer hasta que quede, ¿no? Pero darnos cuenta de que esos saltos en las consignas pueden ser saltos en donde algunos estudiantes se pierdan, ¿sí? Solo eso, ¿no? Así como aprendiste lo de mostrar y demostrar, por ejemplo, para justificar la justificación en palabras propias exige comprensión epistémica de algo. Nadie puede justificar algo con sus propias palabras que no entendió, porque te lo justifican usando tus palabras. Y cuando vos le decís, a ver, decímelo de otra manera, te lo dicen casi igual. Cuando alguien te dice casi igual a lo que vos explicaste o a lo que él mismo explicó, es porque no lo entendió. Porque si vos entendés algo, podés darle millones de vueltas o dar ejemplos o poner otras cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que algo en la actividad exige que miremos un poquito más cómo estamos desplegando esa actividad. ¿Veo en el chat ahí alguien? Porque recién veo que está el chat. No, bien. ¿Algún comentario más o avanzo? ¿Avanzo? Sí, profe, siga. Sí, Bueno. perfecto, se entiende bien. Voy con algunas estrategias que podemos usar, distintas, ¿no? De las que usamos habitualmente. Por un lado, lo que tiene que ver con e-portfolios. E-portfolios son, que incluso se puede usar para matemática, les quiero decir, ¿eh? Es como, porque uno piensa el e-portfolio para arte o para... El e-portfolio son como producciones parciales donde la idea de portfolio viene del arte, donde uno elige los mejores trabajos, elige las mejores producciones, elige las mejores resoluciones de problemas. No es como cuando, ¿por qué viene del arte? Porque es cuando, por ejemplo, un artista lleva o un diseñador lleva sus mejores obras para que lo elijan para algo, ¿no? Entonces, esta idea de portfolio está buena porque lo que hace es trabajar con autoevaluación también. Elijo mis mejores trabajos, elijo mis mejores producciones, y también da como una especie de fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Que eligen algo en lo que les va bien. Y sirve también para trabajar la heteroevaluación con la autoevaluación, ¿no? Porque uno puede trabajar qué es la autoevaluación en lo que yo me veo fuerte, mis mejores trabajos, mis mejores producciones, mis mejores resoluciones de problemas, con mezclado con alguna heteroevaluación donde el docente le dice, no, pero mira, acá esta no es tu mejor producción o esta la tenés que mejorar y va conversando, ¿no? Las rúbricas se usaron muchísimo y se usan también en universidad, que tienen que ver para autoevaluación, ¿no? Para ver dimensiones de análisis y dónde yo estoy más fuerte, ¿no? Puedo resolver problemas, puedo plantear hipótesis, puedo hacer una producción creativa. Las dimensiones se ponen claras y de paso sirve otra vez para lo que es el proceso de metacognición, ¿no? Para ayudar en habilidades del pensamiento. Producciones de distinto tipo, ¿no? Que van desde lo que sea, producciones, desde infografías hasta lo que sea, ¿no? Desafíos. Y los mapas de conocimiento sirven mucho para ver si los estudiantes, sobre todo en algunas materias, yo pensaba en las biológicas, pero también puede servir para cualquier materia, pueden realizar con todo lo aprendido un mapa de ideas, de conceptos, de preguntas, y pueden ir armando ese mapa, ¿no? De todo lo que se va aprendiendo. ¿Qué foco tienen que tener las actividades? Tanto actividades de proceso en los materiales como actividades de evaluación, indicadores claros de qué quiero ver con esa actividad. Y estos indicadores eran lo que yo les decía, quiero ver si analizan bien, si pueden resolver un problema, si pueden formular un problema, si pueden fundamentar las decisiones que toman respecto a un problema o a un caso o a una producción, ¿no? Indicadores que también son de seguimiento para trayectorias, ¿no? Porque eso nos da el mapa de, bueno, cómo está cada estudiante. Tienen que ser consistentes y válidas. Y acá esto es un criterio que yo voy a tomar en los materiales, de hecho, se los marqué en las devoluciones. Esto tiene que ser
tiene que haber coherencia entre el objetivo que me propongo, el contenido que doy y la actividad que doy. Tiene que haber una consistencia entre lo que propongo desde la enseñanza y lo que quiero ver o evaluar desde los aprendizajes. Tienen que ser consistentes. No se puede generar actividades de aquello que nos enseñó y menos evaluar lo que nos enseñó. Tiene que ser válido, tiene que ser consistente, que es lo más difícil de lograr, ¿no? Y estos indicadores, que para mí son indicadores importantes, sobre todo en la virtualidad, tienen que tener evidencia empírica. Esto es lo que vos decías, por ejemplo, de las actividades. Bueno, no pueden comprender el dominio. Si hay un 80% que no entiende que en esa pregunta refiere al dominio, tengo que volver a revisar la pregunta. O tengo que volver a revisar qué explicaciones di. O tengo que volver a revisar si yo lo enseñé de esa manera o lo enseñé parecido, ¿no? Pero la evidencia empírica es eso, ¿no? Es qué sucede en una actividad y ver de lo que sucede, porque les quiero decir una cosa, la actividad no es para el estudiante, en definitiva es para nosotros como docentes, es para ver cómo nos va como docentes. Si entienden o no entienden, es un problema nuestro, no es solamente un problema del estudiante, es un problema nuestro, porque tenemos que revisar qué hicimos en ese proceso. Para eso es la evidencia. Todo lo que hacemos en una actividad, sea esta de articulación, sea de producción, sean desafíos lúdicos, un detective que tiene que, como la quieran hacer, sea creativa o no sea nada creativa, lo que nos da son indicadores que nos permiten inferir, porque es casi inductivo el proceso, de cómo están aprendiendo. Digo que es inductivo porque el aprendizaje psicológico se da en la cabeza del sujeto. Lo que nosotros tenemos es como desempeños de ese sujeto que lo que nos muestran es por dónde está pensando, por dónde está trabajando su cabeza, ¿no? Son indicadores que nos permiten inferir procesos, que cuando los inferimos y se los devolvemos, promovemos que haya estrategias de autorregulación. Esto para mí es importantísimo, sobre todo en los primeros años, es devolverles cómo están pensando. Si no saben justificar un problema, darles herramientas para justificar, que después puedan tener herramientas para decidir cuándo justificar, cuándo resolver, cuándo conviene hipotetizar, lo que se llama gestión de la carga cognitiva. Esto los chicos y las chicas y los estudiantes lo hacen solo, porque regulan. Con este docente a este docente le encanta que vos hagas tal cosa, y a este docente le encanta que cites a Shakespeare, no importa. Este oficio que nuestros estudiantes por el paso a la universidad tienen muy claramente, son estrategias de autorregulación, porque dicen, con este docente no vale la pena matarte leyendo todos los textos, porque después te toma 3. Me siguen, ¿no? Es el oficio estudiantil, que lo que hace es que autorregulan sus propias estrategias, porque necesitan, si tienen 10 materias, autorregular. Y también autorregulan sobre la base en lo que son buenos. Yo soy buena haciendo infografía, porque para mí lo visual es fácil, entonces, bueno, uno va para lo que le sale. Por eso digo que si las actividades no son diversas y siempre van hacia los mismos procesos de comprensión, no estamos ayudando mucho porque no los estamos haciendo ir fuera de la caja. Ya nos van conociendo, saben, no los sorprendemos, no nos sorprendemos y generamos rutinas de pensamiento que no están buenas. En algunos casos están buenas, pero a veces conviene mover. No sé si soy clara en esto. Es como el estudiante ya tiene su oficio. Si además nosotros vamos para los mismos lados, no estamos rompiendo rutinas de aprendizaje o de pensamiento que se van generando y no permitimos como ciertas rupturas. Voy hasta acá. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Para que no hable yo sola? ¿Vamos bien? A ver. Karina. Sí, dale. No, estoy escuchando atentamente lo último que dijiste y pienso, ¿no? Como en dos cosas que podrían ser un problema fácil de resolver para los docentes. A ver. Esto de conocer la estructura de pensamiento que tienen los chicos para desarrollar su forma o para estudiar. Para simplificarlo, es la forma que ellos tienen de estudiar. Y nosotros, fíjate, se me viene a la mente la primera actividad que hicimos con vos, esto de
tratar de conocer o de caracterizar a nuestros chicos, y nosotros, por todas las cosas que yo leí y escuché, la mayoría siempre dijimos son chicos hiperconectados, con buen manejo de la tecnología y demás, pero casi, no sé si 2 o 3 personas hablaron de esto, de cómo es que estudian, cómo es que resuelven sus tiempos en el estudio y demás. Y eso es también una autocrítica, porque no lo hago, pero ahora que lo estás comentando, es una muy buena actividad para desarrollar con los chicos. Y creo que a través de una simple encuesta, 1 o 2 durante el curso, uno podría obtener mucha información sobre esto, ¿no? Y en relación a esto, decir, bueno, acompañarlos en esta forma en la que ellos desarrollan el proceso de aprendizaje, y invocar también en la forma que lo hacen con las otras materias, porque no todas las materias se enseñan igual, y no todos los chicos aprenden igual, y no todos los chicos usan las mismas estrategias. Esto también me lo estoy anotando acá como una cosa para investigar con los chicos y los demás docentes del mismo año. Vamos a suponer una situación ideal, ¿no? Que todos mis chicos están cursando las materias de 4º año, y yo puedo dialogar con los otros docentes y ver cómo es que cada uno de los grupos docentes realiza sus actividades para reforzar esta forma de estudiar que tienen los chicos. Bien, para mí es un punto, y está muy bien como lo tomás, porque conecta justamente con eso, ¿no? Trabajamos mucho sobre hipótesis de quiénes son nuestros estudiantes, de cómo aprenden. Trabajamos sobre el supuesto de un alumno que nos construimos en la cabeza, no necesariamente es el alumno real, ¿sí? Y todas esas hipótesis juegan en contra a la hora de generar actividades que promuevan el aprendizaje, ¿no? Y me parece excelente, ¿no? Lo que decís. A ver qué dice, a ver, para que está en el chat, me están haciendo trabajar hoy. Creo que resulta muy importante en ese sentido la actualización permanente sobre las cuestiones prácticas y volcarlas a cuestiones tangibles de la realidad. A ver, en algunas materias que va bien, trabajar sobre problemas reales es genial, porque le encuentran el sentido a lo que estudian, ¿no? El caso digo, si son problemas que tienen un asidero, reales o verosímiles, digo, ¿no? No necesariamente tienen que ser reales, pueden tener criterio de verosimilitud, y eso los convierte en reales, ¿no? Hay una autora, Jean Lave, que es la misma que habla de la actividad situada, actividad contextualizada, muy lindo, es un texto viejo, ¿no? De 2001, 2002, viejo en el sentido de que no es un texto de ahora, porque viejos son los trapos, si me escucha mi abuela diría eso. Lo que es interesante de esta idea de una actividad situada es este concepto de que cuanto más situada, más contextualizada es la actividad, mejor comprensión genera, porque le encuentran sentido. ¿Vieron que a veces los estudiantes preguntan, ¿y esto para qué sirve? Calculo que para matemática a Ana le deben haber preguntado 50.000 veces, ¿no? Porque yo cuando estudiaba los logaritmos y no sé qué otra cosa más, siempre preguntaba, ¿y esto ¿no? ¿Con qué se come? Bueno, cuanto más situada es la actividad, cuanto más contextualizado es el escenario donde uno sitúa esa actividad. Por ejemplo, en tu caso, Ana, ¿para qué el dominio? ¿Para qué sirve ese dominio? ¿Por qué es importante entender esas flechas y esas cosas? Bueno, le otorga más significatividad. Lo mismo que para qué estudiar la historia argentina, o para qué estudiar la Edad Media, ¿no? Cualquier cosa que uno estudie, cuando la contextualiza, y esto dice Jean Lave, y cuando la actividad está situada, genera mejores comprensiones. Y esto también está bueno, ¿no? A veces uno tiene que inventar ese contexto, pero no importa, es un contexto que le otorga valor o sentido a esa actividad. Y es muchísimo, muchísimo, es muchísimo. Entonces tenemos la actividad situada, que es un concepto que en estudiar las prácticas está en ese libro. Tenemos la idea de no generar saltos cognitivos, tenemos la idea de generar diversidad de actividades para las trayectorias distintas, ¿sí? Y tenemos la idea de indicadores claros y transparentes que den cuenta de qué está trabajando esa actividad, de ese qué y de ese cómo. Y tenemos otro tip más, que es que hay muchos cómo para el mismo qué. No hay solo una forma de aprender, y no hay solo una forma de formular una actividad. Hay más de una forma, hay más de un qué.
Karina, Bueno, sí, hasta acá llego con la presentación. Mónica Sí, había levantado la mano. No sé si quería dale. aportar algo más. Sí, es que acá llego como para empezar a trabajar más ejemplos y más concretos. Dale, Mónica. Gracias, Melina. Bueno, yo lo mío era que me había quedado pensando, ¿no es cierto?, en esto de lo... ¿Por qué tiene que ser tan difícil la evaluación virtual, ¿no es cierto? Y creo que por ahí como docentes estamos como acostumbrados a que la presencialidad nos da ese poder de control. Entonces, ahí me planteo qué es lo que estamos evaluando, porque si uno evaluaría verdaderamente estos procesos cognitivos, no habría miedo a la copia, ¿no? Esto de que googlean o se copia, buenas consignas, consignas que se promueven procesos cognitivos que no pueden ser copiadas. Entonces, ¿cuál sería la dificultad o el miedo a esa evaluación virtual? ¿No? Eso es lo que me quedé, digo, que no se puede controlar, que le hacen poner una cámara, 2 cámaras, no sé, he escuchado muchísimas estrategias de control siempre. Pero bueno, va todo, me parece, relacionado con lo que fuiste planteando después. Mónica, igual es un recontra buen punto, porque en realidad hay muchos reduccionismos, ¿no? El reduccionismo de evaluación a control o a medición es uno. El reduccionismo de aprendizaje a rendimiento es otro. Porque aprendizaje es más que rendimiento. Tenemos alumnos que son excelentes rendidores y sin embargo no sé cuánto aprenden, ¿no? Entonces, otra vez la pregunta es ¿qué queremos? Y la pregunta de la copia es, a ver, es difícil, ¿no? Porque en la virtualidad es posible que mientras estén haciendo un Zoom estén en WhatsApp. No, es como ilusorio pensar que no van a estar en 5 plataformas a la vez. Entonces, la pregunta es, si yo esto lo sé, digo, ¿no? Puedo hacer como fingir demencia, siempre está como posibilidad, ¿no? Pero si no quiero fingir demencia, quiero decir, quiero ser un buen docente, y esto lo supongo, bueno, voy por otro tipo de consignas, o voy por, no sé, o voy diciendo, bueno, no importa si esto lo haces colaborativamente, hacelo colaborativamente, pero después dame algo que justifique o que muestre qué aprendiste haciendo este ejercicio, que sea tuyo, y ahí no podés tener todas las respuestas iguales, ¿no? Hay que ir trabajándolo. Si es que me molesta eso, ¿no? Si es que me molesta como que estén consultándose, etcétera. Ahora, si tenemos estudiantes que se consultan, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Pueden estar consultándose mientras uno le dé un ejercicio. ¿Genero estudiantes que sepan menos? Porque a veces cuando lo resuelven con otros, o se copian, ¿no? Por supuesto, se copian. Si se copian todo el tiempo, bueno, ¿qué puedo generar para que algo no se copien? Pero si aún copiándose todo el tiempo, ¿les queda algo de esa copia? Y si no les queda y si no me alcanza, ¿qué les ofrezco de más para que ellos mismos tengan interés en no copiarse porque necesitan aprender esto, porque si no, no van a ser buenos profesionales? Ahí hay un montón de preguntas para hacernos, porque el sentido es nuestro, ¿no? ¿Qué queremos, ¿no? En algunas carreras, ¿no? Si yo estoy formando un biólogo, ¿no? Una bióloga, ustedes hay varios acá de bioquímica y biología, que queremos que sean buenos profesionales, ¿no? Y durante, bueno, esta virtualidad, porque también en la presencialidad uno ve que no se copian, pero no quiere decir que aprendan más, ¿no? Rinden bien, pero otra vez, pero no quiere decir que aprendan más. ¿Qué ejercicio les propongo para que les genere como profesionales el desafío de querer ser buenos profesionales en lo suyo? Porque están estudiando una carrera universitaria, ¿sí? Si esta pregunta me la haces para tercer grado de tercer año de biología en una escuela secundaria, donde no me interesa esa materia, porque tengo que hacerla, porque tengo 10 materias y tengo que aprobar, y si cada docente es exigente no llego a aprobar, pero si ya elegí una carrera universitaria, ¿no? Y quiero ser biólogo, bióloga, entonces la pregunta es otra vez, por lo genuino de la actividad que propongo. No sé, estoy pensando en voz alta, estoy pensando como docente universitaria de 30 años de experiencia, que me la pregunto también. Entonces yo cuando evalúo, en la carrera que evalúo, les propongo cosas creativas, cosas disruptivas, muchas colaborativas, muchas solas, voy cambiando la estrategia, voy variando la estrategia y voy generando como una conciencia de
que si hacen bien la actividad les va a servir para su vida profesional. Y que ahí van a hacer una diferencia sustantiva. Pero bueno, son interrogantes, ¿no? Mónica creo que es la que preguntó. No es fácil en ese sentido. Sí, también pensaba en estos, una bioquímica que habló Ana también, ¿no es cierto? Seguramente debe ser más costoso en algunas disciplinas plantear, pero creo que por ahí debe haber, a partir, ¿no es cierto?, del aprendizaje basado en problemas, por ahí creo que por ahí se puede hacer que no se copie, o ver qué pasa. Bueno, eso es Sí. todo. Claro. ¿Alguien más? Juan, ¿vos querés decir algo? Sí. Claro, bueno, es que iba en esa línea, o sea, cuando hablabas de, o sea, que si se copian, bueno, y que del trabajo colaborativo, o sea, que justamente uno también busca un poco que haya un trabajo colaborativo entre alumnos, y entonces, bueno, sí, hay que generar otros tipos de actividades. En mi caso, bueno, como dijo recién Mónica, creo, al dar biología, ¿no es cierto? O sea, el tema del aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto? Se me hace un poco más fácil la evaluación porque justamente con un problema, ¿no es cierto?, que puedo direccionar incluso hacia la carrera, si es ciencias biológicas o si es biología molecular, y a partir de rúbricas, en donde justamente ahí es donde, en donde se puede ver, ¿cierto?, el tema del aprendizaje y cómo integran. Porque, digamos, yo con el tema de las rúbricas lo que hago es que el problema, ¿cierto?, como está todo conectado, todo lo de biología, o sea, está todo conectado, los temas están conectados, hay un eje, ¿no es cierto?, de integración de todos los temas. Entonces, el tema es que trabajen colaborativamente, ¿no es cierto?, y que integren, ¿no es cierto?, o sea, que integren, las rúbricas, ¿no es cierto?, van al punto de integración de los temas, de los distintos temas que se dan, ¿no es cierto?, en la asignatura. Entonces, de esa manera aprenden, pero a partir de un problema concreto, ¿no es cierto?, que justamente les genera algún tipo de motivación. Sí, ahí la única pregunta que yo me haría es que para la integración, Juan, hay que darle los pasos para que puedan integrar, siempre pensando en eso, ¿sí? Porque muchas veces, otra vez, hay un salto para integrar. Hay que ver si podemos realmente lograr esa integración con pasos. Pero, por supuesto, caso de la realidad. Patricia está por acá. Patricia Verdes. Sí, está. Patricia Verdes, hazte presente. Veo las flores, pero la veo en un redondel. ¿Estás acá o no? Les quiero contar que Patricia hizo un material muy lindo, final, de ADN. ¿Dónde está? Bueno, no sé si está presente. Después lo que podemos hacer con los materiales es que se los compartan entre ustedes, ¿sí? Porque hay materiales que están llegando, que están buenos. ¿Está Patricia o no? ¿Vos la ves, Meli? ¿O soy yo que inventé? Bueno, lo que les iba a decir es que hay materiales muy buenos que los pueden ayudar a ustedes también a eso, ¿no? A inspirarse con otras cosas. Pero lo que me había gustado del material que hizo Patricia es que es como que toma misiones, como detectives, ¿no? También para algo biológico. Entonces, quizás es el mismo caso que vos tomás o que toma cualquiera, la diferencia es cómo contás la historia, cómo llegás a ese caso, ¿no? ¿Cómo contás la historia que decía Ana del dominio? Quizás en lugar de esa actividad pelada, le agregan un contexto, le agregás una historia, le agregás algo que hace que ya te llame la atención y quieras entrar a esa actividad. ¿Me siguen? Es una narrativa, es algo, ¿no? No siempre tampoco, pero para esas integraciones viene genial, ¿no? Viene genial la historia, viene genial el contexto. Es otra vez la idea de situar esa actividad.
Estoy, que dice Patricia, no me funciona la cámara, pero sí te funciona el audio. No. Ok, no, porque te veo con los puntitos como para hablar, pero no. Bueno, después, Patri, lo que te pido es que compartas el material para que lo vean. Quedó muy bien. Todos pueden ir compartiendo los materiales para que se animen, porque lo que queda ahora es ir integrando los pedacitos, ¿sí? Nosotros empezamos con los sujetos, como bien decían, los sujetos, quiénes son, cómo aprenden. Quiero ahora tomarme los últimos minutos de este encuentro, porque estamos cerrando, porque ya no nos vemos, para ver cómo cierran estos pedazos. ¿Cuál es la lógica, ¿no? Como el metaanálisis de todo este curso. Edith, con la que me formé y que siempre recuerdo, Edith Litwin, nos torturaba y nos decía que era muy importante el metaanálisis. El metaanálisis lo que hace es transparentar la estrategia didáctica de este curso. ¿Cuál fue la estrategia didáctica de este curso? Primero, entender quiénes son los sujetos y cuáles son los cambios en los aprendizajes, porque no podemos seguir pensando actividades y materiales sin los sujetos reales, no los sujetos que imaginamos que están en nuestras aulas, ni los sujetos que queremos que estén en nuestras aulas, los sujetos reales. ¿Cómo aprenden? ¿Qué les inquieta? ¿Por qué están sentados estudiando lo que estudian? Etcétera. Ese fue el primer bloque, aprendizaje, sujetos, ustedes hicieron los podcasts, ¿sí? El segundo bloque tuvo que ver con algo más visual, más de lenguajes, empezar a explorar que hay más de un lenguaje tecnológico en los materiales digitales que nos permiten llegar a distintos trayectos, a distintos resultados. Exploramos la imagen intervenida, porque hoy se trabaja muchísimo con la imagen y muchísimo con lo visual, ¿no? Y entendimos que esa imagen nos permite explorar otros lenguajes, como el podcast que hicimos al inicio, bueno, otros lenguajes, audiovisuales, visuales, pero en esa exploración también hay un lineamiento didáctico, y es que tenemos que ir variando de lenguajes, variando de estrategias, y que nos llevan a este tercer bloque, a lo que es un micromaterial donde debiera haber consistencia entre los contenidos que doy, la imagen que uso y las actividades que propongo. En estos micromateriales yo les pido expresamente que desarrollen una o dos actividades, porque es la forma de ver cómo ustedes plasman ahí. Es mi indicador de comprensión de todo lo que estuvimos trabajando acá, ¿sí? Porque si ustedes pueden plantear una actividad interesante, una actividad relevante, una actividad que es coherente con el objetivo de la materia, con el contenido de la materia, entonces, bueno, ahí puedo ir viendo si fueron hilando estos pedazos, ¿no? Lo que señala el objetivo de una materia es el horizonte. Los contenidos señalan lo epistemológico. Y la actividad es ese lugar de fusión, y por eso hoy le dimos una entidad en este encuentro. La actividad es un lugar de fusión donde está lo que quiero enseñar y lo que aprenden, ¿sí? Y esa articulación. Lo que siempre tengo que tener en foco es, otra vez, ¿no? ¿Qué verbos comando uso? Que no haya saltos cognitivos, que haya más de un camino para llegar a al mismo conocimiento cuando los hay. Darles, si les cuesta un ejercicio, ejercicios alternativos, ponerlos en el lugar de que ellos diseñen. Quizás pensaba en Ana y en lo de matemática, ¿no? Que al final de la materia ellos sean quienes diseñan problemas para la próxima cursada, por ejemplo. Ponerlos en el lugar de productores y no solamente de consumidores, porque ustedes vieron en los audios que pusieron, ¿no? De sus alumnos, que son alumnos curiosos, que son alumnos inquietos. No es que no les inquieta y no son curiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar eso para que sean más activos? Para que, no importa si se copiaron en la cursada. Ahora, cuando terminás, yo quiero ver qué entendiste. Escribime vos 3 problemas distintos, 3 problemas que a vos se te ocurran. Si son iguales a otro, no, mira, este me presentó el mismo problema. Otro, bueno, no sé, piensen otros. Piensen, armen, creen, ¿no?
Me parece que hay que animarse a hacerlos un poquito más codiseñadores de sus propios procesos. Están en la universidad, ¿no? Darles un poco, se volvieron más autónomos también con la virtualidad, aprovechémoslo, aprovechémoslo. Démosles más lugar de autonomía, más lugar para la autorregulación, más, los quiero provocar con esto, ¿no? Sean provocadores de estos estudiantes también, ¿no? Que se animen a hacer y no solo a cumplir, que se animen a crear y no solo a consumir los problemas y los ejercicios que ustedes hagan. Me parece que ahí hay una beta para explorar muchísimo en los materiales, ¿no? Por supuesto no fuimos más allá de los materiales, pero todo esto plasmado en un micromaterial con algún eje. Y esa fue la idea de todo este curso, ¿no? Animarse a hacer materiales distintos, que exploren lenguaje, pero que también exploren estrategias didácticas distintas. Si les es cómodo un ejercicio, hagan otro. Si les es cómodo cierto tipo de actividad, busquen otra. También hay algo que pasa, nuestros estudiantes son muy cómodos también. Cuando uno les propone algo que sale de lo común, se enojan, ¿no? Porque tienen que hacer más. Soy docente universitaria también y lo sé, ¿no? Porque les exige otra cosa. Pero bueno, nada, no queda otra que movernos y moverlos. Hay una mano levantada. Ana, ¿no? Sí, Sí. dale. El año pasado, al final de Matemáticas 2, o sea, de nuevo, yo doy módulo que es el ingreso, la 1 y la 2. Al final de Matemáticas 2 les propusimos, ya que estábamos en virtualidad, un ejercicio con errores. Les dimos el ejercicio resuelto con los errores que ellos cometen. Y era corregilo. Ese fue el cambio. En vez de hacer siempre lo mismo, vos te equivocás y yo te corrijo, yo me equivoco, vos corregime. Claro. Y, o sea, fue para sacarlos del molde, del copiarse, fue la única ocurrencia inmediata que tuve el año pasado. Es Era, buenísima, decís, es sacarlo buenísima. del molde, bueno, hagamos al revés, cambiemos de Es rol. buenísima. Eso, es sacarlos del molde, ponerlos en un lugar más incómodo, donde, Claro. no sé, bueno, si se copian o no se copian no es la pregunta ya es otra, ¿no? ¿Están Sí. aprendiendo? Si te ¿Entendiste copiaste, lo que tenías que mirar? exacto, ¿entendiste lo que tenías que mirar? Te recomiendo muchísimo, no solo porque es matemático, sino porque justamente trabaja muy bien. Te recomiendo Enseñanzas Implícitas de Jackson, si no lo leíste, y si no lo leyeron a todos, se los recomiendo el capítulo 1 de Enseñanzas Implícitas de Jackson. Jackson fue un educador estadounidense, acá lo estoy anotando, matemático, y tiene un primer capítulo donde recuerda a su docente memorable, ¿no? A mí me encanta esta idea de cuáles son las marcas y las huellas que tenemos de nuestros docentes memorables, que son pocos, ¿no? Y memorables por lo bueno, ¿no? Memorables porque la pasamos re mal en la clase y nos acordamos de lo mal que lo pasamos, que hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? No, memorables por las buenas prácticas. Y trabaja esta idea de la memorabilidad, de las huellas que quedan en la enseñanza, por el traspaso, ¿no? de nuestro en el sistema educativo, que nos hace elegir lo que elegimos, porque estoy segura de que lo que eligieron ustedes también tuvo que ver con esas marcas de la enseñanza. Uno elige una carrera también, ¿no? Por esas marcas buenas que tuvo en sus trayectorias educativas. Y en este libro de Enseñanzas Implícitas, hermoso de Jackson, todo el libro, el capítulo 1 trabaja sobre la ecuación educativa y trabaja sobre su docente memorable de matemática de primer año del secundario, ¿no? Y que no tenía nada en especial cuando uno lee el relato de esa docente. Y sin embargo, lo que tenía es una mirada de rayos X, como dice el autor, ¿no? Esa mirada de rayos X que anticipaba cuando uno iba a cometer un error en matemática, ¿no? Porque ya veía que iba a cometer el error, ¿no? Y enseñaba la anticipación del error, cosa maravillosa, ¿no? Porque cuando te podés dar cuenta que vas a hacer algo mal, es porque ya lo sabés y que sabés que te podés equivocar, ¿no? Es muy lindo ese capítulo, pero tiene que ver con eso, Ana, ¿no? Con lo que estás marcando. Bueno, más dudas, más preguntas, acercándonos hacia el final. El final es cuando entregan, ¿no? Pero el final de nuestros encuentros sincrónicos. ¿Cuándo vas a dar otro curso? No, no.
Termino más cansada que ustedes, les quiero decir. Además, sin vacunas, Sí. sin nada acá, ¿no? Ahí está el link bueno. de la actividad. ¿Ustedes están vacunados? Yo tengo la primera Sputnik. Ah, Tengo más o menos la misma edad que vos. sí. Yo tengo Y mi papá, 53 55. años. Yo Pe- 55. Pero Mi papá acá tiene estamos viejos. 83 y le pusieron las dos ya. Bueno, nada, porque sí, cuando estemos todos vacunados, prometo ir para San Luis. Buenísimo. Yo tengo una dosis, también tengo 53 y tengo la primera dosis de Sputnik. Felicitaciones. Ahí Patricia compartió el link. Bueno, eso, ya nos despedimos y si les parece, nos encontramos con la actividad final. Aquellos que no pusieron la actividad intervenida, la imagen intervenida, son muy pocos ya, creo que después Meli lo sigue, eso sí, sí hay algunos que quedaron afuera, y lo que queda es la entrega de la última, del micromaterial, ¿sí? Karina, Sí, perdón que interrumpa, pero como los alumnos tengo esas preguntas prácticas en cuanto a la presentación del micromaterial. ¿Hay sí. posibilidades que te enlacemos a una actividad de Moodle como invitada? Te mandamos la Sí. contraseña. No hay problemas con eso, digamos. No. No tenés problemas. Perfecto. No tengo problema. Sí tuve problemas con los que tienen Apple, hay iOS, Mac, en abrir algún tipo de actividad, que le tuve que pedir a mi hija que acá tiene Mac. Si en esos casos lo pueden bajar a un PDF, es mejor, aunque... Sí, yo te mandé las dos, por las Sí, dudas, un Prezi por eso. y un PDF. Pero el Sí. Prezi no lo pude abrir, ¿ves? Por Ah, ejemplo. El Prezi no lo bueno, pude abrir. veo, lo pudiste ver porque si no lo puedo exportar No. como Windows. Te lo exporto Explo- como Windows sí. y te lo mando. Ahí, Perdón. ahí puse que no pude justo abrirlo, te lo puse como comentario. Sí, Ah, tengo a veces perfecto. dificultades, no le quiero usar la Mac todo el tiempo a mi hija porque estudia biología, les quiero decir, en la UBA. Y las materias cada materia tiene como 14 horas, ¿no? Muchísimas gracias por tus clases, han sido fantásticas. Bueno. La verdad que muy esclarecedoras y muy motivadoras, así que gracias. Bueno, me alegro. Gracias a ustedes por llegar hasta el final del curso, que es un aliento también, ¿no? Cuando uno tiene casi la misma matrícula cuando arranca y cuando termina, es también como muy lindo para uno como docente. Así que les agradezco también todo, ¿no? Cómo se prendieron, el compromiso, las actividades que terminan haciendo, los materiales, todo, porque hay un salto enorme, ¿eh? Por lo menos si ya aprendieron a hacer alguna de estas cosas, para mí es como que me voy contenta también. Bueno, acá gracias. Meli, ¿vos querés decir algo de parte de la universidad o algo? No, agradecerles también y como decía Karina, muy contentos porque se mantuvo la matrícula. Yo me voy a comunicar, pero por privado, con un par de docentes que no tienen la inscripción por posgrado y para poder hacer el cierre necesitamos que estén inscritos, pero son más trámites administrativos y en estos días me voy a estar comunicando así podemos pasar la nota de todos. Y sí, respetar los plazos porque en posgrados nos piden que respetemos la fecha de cierre, así que para la última actividad por ahí tratar de llegar a tiempo. Pero nada más, agradecerles también. Bueno, gracias. Nada, bueno, nos despedimos. Después, si quieren, más adelante hacemos un Zoom para volvernos a ver si usaron los materiales o eso. Me cuentan también ahí. Muchas gracias, Karina. Bien. Que ande bien. Muchas gracias. Chao, muchas Nivel gracias. 2. Bueno, gracias. Chau. No hay nivel 2 por ahora. Chau. Chau.